Me voy a presentar brevemente. Soy un periodista de investigación también para la FTC con temas ambientales y de delitos financieros. Y quisiera darle la palabra a cada uno de los participantes para que se presenten brevemente y luego continuamos. Comenzamos contigo, Irene. Gracias, soy Irene Ovonji Odida de Uganda. Soy miembro del panel FACTI y también fui miembro del Becky Panel en el pasado. Soy abogada y soy del movimiento de los derechos pro la mujer. Y he estado también en organizaciones de abogados en África y también soy una comisionada independiente. Muchas gracias, Irene, por estar formando parte de esta reunión y que nos puedas comentar acerca del informe. Vamos con Atia Wallis. Gracias, Alfonso. Soy Atia Wallis. Soy una profesora de política y estoy actualmente basada en Kenia. Y soy parte de la red de justicia fiscal en África y tengo que ver también con el tema de desarrollo y justicia fiscal. Vamos con Donald, por favor. Gracias, Alfonso. Soy Don Dedea. Soy la cabeza de PALU, que es la asociación sombría para cada uno de los abogados individuales del bar. Estamos en Tanzania y soy el vicepresidente de la FTC. Gracias. Tony. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Alfonso. Soy Tony Salvador. Soy de Third World Network. Trabajo acá en las Filipinas y trabajo en temas fiscales y trabajo mucho con los sindicatos. Y finalmente, Verónica, por favor, si se puede presentar y nos cuenta. Y creo que Verónica va a estar en español. Y como ustedes saben, hay un botón que parece un mundo que dice interpretación. Es algo así como un globito mundial. Si lo presiona, van a poder elegir entre español o inglés para las traducciones o dejarlo en el idioma original si habla ambos idiomas. Entiendo que Verónica hablará en español. Por favor, Sí, Verónica. sí, gracias, Alfonso. Buenos días, buenas tardes. Yo soy Verónica Serafini de la Red de Justicia Fiscal y de la TINDAD. Trabajo los temas de financiamiento para el desarrollo y género y estoy viviendo en Paraguay. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Gracias, Verónica. Vamos a comenzar a establecer el panorama de lo que sucedió ayer. Vemos que muchos de los participantes ya conocen el informe FACTI, pero para hacer una presentación rápida de Don, si nos pudieses, por favor, contar en un par de líneas acerca del informe y después podemos entrar en mayor detalle con los hallazgos y de eso hablará Irene. Voy a tratar de mantenerlo breve. Voy a hacer una lista de los participantes que se nos han unido. Muchos son nombres que yo conozco y creo que ya conocen la FTC, la Financial Transparency Coalition, y hemos existido desde el 2009 y somos una coalición de organizaciones, 12 organizaciones del norte global y el sur global que trabajamos juntos como coalición, pero en un ecosistema mucho más amplio con otros trabajadores para poder contener los flujos financieros ilícitos, para poder tener un sistema financiero sostenible, responsable, que funcione para todos. Quiero pedirles una disculpa a nombre de la presidenta Patricia Miranda de la TINDAD, que no pudo unirse este día.
y se disculpa para este momento. Quiero decir algo. Ayer fue un día muy importante, me parece. El informe que fue publicado es bastante profundo. Soy escéptico, estaba escéptico a que los colegas iban a hacerlo de esta forma, pero fueron más allá de lo que yo esperaba. Y quiero decirles, los felicito y yo sé qué es lo que se viene. Pero pensando además de nuestro trabajo, pienso acerca de algo, de la ONU. Hace más, quizás de 70 años, la ONU era el sitio para el inicio de la lucha de política de independencia política para todos los que no la tenían. Y desde la Carta de la ONU hacia los derechos humanos y de todo lo que sucedió hace como 70 años, mucho se ha logrado en cuanto a la emancipación política para varios derechos políticos. Considero que ayer fue un momento así de grande nuevamente. Hemos regresado a la ONU para elegir al sitio como el origen, el inicio para una nueva campaña de emancipación económica para todos los hombres, mujeres, niños y niñas del mundo, especialmente para aquellos estados y aquellos pueblos que han sido dejados en la oscuridad por la gobernabilidad actual que tenemos. Esta puede ser un inicio pequeño, pero el trabajo será enorme y estamos frente a un trayecto gigante. Muchas gracias. Eso es lo que tengo que decir. Sí. And the ambition of the report. But if we could go now to Irene for a more detailed explanation. A pasar a Irene para una explicación más detallada para el detalle, el contenido. Si nos puedes dar una reflexión de las discusiones de FACTI y cómo llegaron a estas propuestas tan ambiciosas. Sí, muchísimas gracias. Agradezco mucho estar aquí. Muchas gracias, Don, por la presentación. Creo que eso establece el tono para este tipo de plática. Bueno, yo tengo 15 minutos y quiero ser firme con el tiempo. Quiero también hacer una distinción entre lo que estoy presentando, lo que está en el informe y mis propios comentarios. Quiero separar ambos puntos y voy a comentar mis propias reflexiones al final. Y bueno, mi perspectiva personal en cuanto a este proceso, creo que hay una visión muy fuerte de que los dos temas o las dos vías, por llamarse así, que deben de verse para que veamos cambios en la manera en que funciona la economía global. Y es básicamente este sistema financiero y ambas vías tienen que ver con las complejidades técnicas de estos temas. Se relaciona la integridad financiera y muy importante lidiar con los mejores intereses de la economía de política y los poderes políticos para el logro de esto. Voy a tratar de regresar a esto al final, pero esto para mí fue muy importante y ambos deben abordarse. Y viendo el panel, el informe del panel, por favor, vamos a la siguiente lámina. El panel FACTI inició y se lanzó hace un año, en marzo de 2020, por el presidente de la Asamblea General, en ese entonces, el número 74, y el presidente número 75 de ECOSOC. Entonces, quizá se unieron, hicieron el lanzamiento, pero creo que ambos unidos para establecer el proceso nos muestra la importancia y la relevancia del proceso y cómo lo consideran de importante dentro del sistema de Naciones Unidas. También estoy muy consciente que en el trasfondo había también
mucha vista gubernamental, y esto fue instrumental para apoyar el panel de la que yo fui miembro. Los países miembros de las Naciones Unidas creo que fueron los que permiten que inicie este proceso, y el mandato fue revisar los marcos institucionales y legales relacionados a las finanzas mundiales o globales, identificar brechas y implementación y publicar recomendaciones. Y esto fue al inicio del panel, y también se notó que hay rendición de cuentas financieras insuficientes, así como transparencia e integridad para poder recaudar fondos, en cuanto a los ingresos. Esto fue como el espíritu y el intento de la agenda de acción. Empezamos el proceso de identificar 3 áreas de trabajo amplias que se le presentó al público. Una fue en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo fiscal, impuestos al público, también lavado de dinero y corrupción. Y el tercero se enfocó en reasentamiento, y esto fue importante en el proceso, que la economía política, las dinámicas han trabajado en la médula de este asunto y tienen que incluir estas 3 áreas de trabajo. Básicamente vemos que esto fue establecido en el informe intermedio y en el informe final que se lanzó ayer, y habla ampliamente de los flujos financieros, abuso, corrupción, delitos financieros y cómo esto impide el desarrollo económico. También se enfocó en las inequidades, inestabilidad de los gobiernos, economías en dicotomía, y también cómo esto daña la confianza del público y que los estados no han podido cumplir con las obligaciones de los derechos humanos y que los obliga a cumplir con esto. Y esto ha sido verdad para casi todos los estados. También se acordó que las finanzas globales, se concluyó que las finanzas globales está realmente parcializado, hay brechas, hay realmente debilidades en la implementación, y esto permite de que exista abusos de impuestos, lavado de dinero y delitos financieros. Así es que estos flujos ilícitos de dinero, flujos financieros ilícitos, realmente también representan muchas posibilidades de que si se mejoran hay un buen futuro, mejorará mucho, y esto realmente es más que todo la confianza en la ética pública, y esto ha sido lo que ha causado la pobreza o lo que ha lanzado a las personas a la pobreza. La crisis de la COVID-19 ha realmente exasperado o aumentado las inequidades en la mayoría de los países, y hay un sentido de urgencia de que hayan recomendaciones muy ambiciosas que puedan realmente fortalecer la integridad dentro de las finanzas globales de forma muy sistemática y de forma estructurada. Sentimos que al hacer esto, los países pueden entonces poder dar más paz y prosperidad para todos en el planeta, también para temas enfocados en el medio ambiente. Siguiente lámina, por favor. Entonces, en el informe vemos un nuevo abordaje que ve la integridad financiera y el desarrollo sustentable. Se reconoce que han habido intentos previos para avanzar en esta agenda de IFIS, así que hemos construido en base a esta agenda, este trabajo que ya se ha hecho por parte de gobiernos, instituciones gubernamentales y la sociedad civil. Así es que creo que tenemos que tomar esto como un cimiento y fortalecer la agenda en cuanto a los flujos financieros ilícitos, los FFIs, y realmente también cómo esto contribuye al desarrollo sostenible, todas las actividades económicas que se llevan a cabo en este espíritu de legalidad financiera va a contribuir al desarrollo para todos de forma inclusiva, de tal forma en que Don lo mencionaba, y reconocer que los estados deben de tener robustez financiera para que puedan haber acciones transformadoras para reducir la pobreza, reducir las inequidades y para fortalecer los derechos humanos que ha surgido de la pandemia, pero también
en antelación a la pandemia para promover la sostenibilidad, y es muy importante para esto tener recomendaciones que realmente dicten cómo los recursos públicos pueden ser empleados a nivel internacional y a nivel nacional, sobre todo cuando hablamos de los flujos financieros ilícitos causados por la COVID. Y realmente, cuando llegamos a este informe final y lo recibimos, vimos la necesidad de enmarcar el análisis y las recomendaciones alrededor del concepto de los flujos financieros ilícitos, que muchos de ustedes se han dado cuenta que no se establecieron tan sólidamente en el informe intermedio, pero que sí se enunciaron muy bien en el informe final. También al final se reconoció que se necesita abordar el problema sistémico, y para esto se requiere una solución sistémica. Realmente hay instrumentos financieros, instrumentos que se han aprobado de forma orgánica con el tiempo, y esto realmente nos ha dado mucho interés en cuanto a todo el tema de evasión fiscal, también lavado de dinero y las brechas también que existen en cuanto a la inclusión, implementación y aplicación de la ley, así como la falta de que no hay una sola entidad que sea coherente o que vele por la coherencia y la consistencia de estos instrumentos y su aplicación. Así es que esto creo que fue muy importante en cuanto al sistema de Naciones Unidas. Y vemos que en esta nueva forma, este nuevo enfoque, tenemos que tomar en cuenta la integridad financiera, y eso va a forzar que haya desarrollo sustentable, y también va a afectar al abordaje entero del ecosistema en cuanto a formulación de políticas, que va a ser impulsada por una unificación para poder realmente asegurar la integridad financiera. También se reconoce, y esto también va a ser en términos de siguientes pasos que viene después, va a ser que esta visión hay que adquirirla a través de una acción completa, y va a requerir de compromiso político, en especial para poder sobreponerse a los intereses personales y poder pensar en el beneficio de todos. Siguiente lámina, por favor. Vamos a tener que invertir en energías. Eso es muy importante. Estas recomendaciones tienen que adoptarse. Primero que todo, el sistema de Naciones Unidas lo debe adoptar, y luego la implementación viene. Esto es crítico. Y esta lámina y la siguiente, más que todo, hablan acerca de la escala de recursos de We Stand to Gain, o lo que queremos ganar, lo que podemos ganar si hacemos esto. Estos son hallazgos del informe, y se desarrollan más, y habla de la escala de los recursos, como los flujos financieros ilícitos, la falta de transparencia. ¿Qué pasaría si se abordan? Y vemos aquí que de 500 a 600 mil millones de dólares se ha perdido en estos cambios de empresas multinacionales. 1.6 trillones o 2.7% del PIB mundial se ha perdido en lavado de dinero por varios delincuentes, incluyendo los narcotraficantes y el crimen organizado. Y muchos medios han cubierto estas noticias, y cuando hablamos de lavado de dinero no siempre es de los criminales o de las redes de organización criminal, y los delincuentes también. Hay gobiernos involucrados en tales prácticas y empresas. Así es que esto habla acerca de lo que significan estos recursos para los países. Hay una gama de países aquí. Quiero solamente enfatizar que los países en desarrollo, los países en vías de desarrollo han sido los mayores perdedores en este tipo de sistema, porque ha habido una extracción de su riqueza. Las pérdidas se sienten también en otros países, se ven afectados, como vemos el norte y el sur sufren de las pérdidas de los flujos financieros ilícitos, y Euredad va a hablar de las pérdidas en Europa cuando le toque el turno a Euredad de dar su ponencia. Esto ha afectado a todos los países en realidad, y hay otros estudios por expertos que también hablan del tipo de la divulgación a las economías en estos países afectados, y los crecimientos de los sectores financieros también afectan la economía. Así es que aunque los países que son estos paraísos fiscales sufren de este tipo de paraísos fiscales, y realmente vemos que todos en el mundo pierden de los flujos financieros ilícitos, y básicamente muchos están en el área norte,
y muchos se benefician. No voy a entrar en detalle, pero aquí hay recursos que pueden usar para fines de educación, para salud, para poner comida sobre la mesa de las familias, para asegurarse que los trabajadores tengan salarios dignos. Piensen en una economía digna en un país, en los países, y si se divulga la economía a todas las personas, a las más ordinarias en el mundo, a todos por igual. Vamos a la siguiente lámina. En respuesta a todo esto, lo que el informe propone es un pacto global en integridad financiera para el desarrollo sostenible, y si los países se comprometen a rastrear los flujos financieros ilícitos, los detienen y los retornan como activos, y el panel añade para poder financiar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Así es que si esto se despliega, podemos abordar esta gapa masiva en cuanto a el cumplimiento de las ODS, y los recursos, en vez de desvanecerse o irse en un paraíso fiscal o en el exterior, que estos recursos puedan realmente llegar y beneficiar a las personas y llegar a los lugares de donde se generaron los fondos o los recursos. Creemos firmemente que este pacto global que estamos queriendo también que todos los gobiernos se comprometan y que la sociedad luche e incida para que se cumplan, va a asegurar un mejor futuro unidos. En Naciones Unidas se habla de un mejor futuro juntos, y las finanzas son críticas para lograr todas estas metas ambiciosas alrededor de las ODS. Creemos que abordar todas estas brechas dentro del sistema financiero es clave para construir un mejor futuro juntos, unidos, y este pacto esencialmente va a ser la premisa en dos áreas. Una es la transformación en tres áreas muy amplias: valores, políticas y alrededor de instituciones. Paso a la siguiente lámina. En términos de valores, realmente en nuestras discusiones hemos reconocido que esto no es nuevo para muchos. Muchos de los temas que estamos poniendo sobre la mesa no son nuevos. Son incluso compromisos que ya han hecho los países en el sistema de Naciones Unidas, principios que se refiere a la fundación de instrumentos del sistema de Naciones Unidas. Son temas de derechos humanos. Realmente es el compromiso de los gobiernos que los revisen, que vuelvan a ellos, pero no solo que los sepan, que los integren en sus instituciones, en sus políticas dentro del sistema financiero mundial, porque hay una desconexión, obviamente, entre los derechos humanos, el espacio de derechos humanos y el espacio financiero. Aquí hay una brecha muy grande, así es que es muy importante que esto sea algo tejido y que vaya de la mano, y que esto pase a las instituciones. Y en cuanto a los valores claves o principales que queremos subrayar en este nuevo pacto global, es rendición de cuentas, legitimidad, justicia y transparencia financiera. Aquí hay recomendaciones en esta página relacionadas a los valores, pero realmente lo que proponemos es que el sistema financiero global debe de reformarse, rediseñarse y revitalizarse para que pueda cumplir con estos 4 valores que vemos aquí, y que haya compromiso de parte de los estados, de las empresas, de los negocios y otros, para que podamos realmente tener un desarrollo sostenible para la sostenibilidad financiera. Y este es el abordaje que tenemos en cuanto a la integridad financiera y al desarrollo sostenible. Por ejemplo, las leyes deben fortalecer la rendición de cuentas y también rastrear la impunidad en todo tipo de transacciones. Los negocios deben de rendir cuentas. Aquellos que fomentan los flujos financieros ilícitos tienen que detenerlo, tienen que rastrearlo, denunciarlos. También los países deben de sancionar, penalizarlos de forma adecuada a las personas que cometen estos delitos financieros, y también que haya confiscación de activos y que se usen para beneficio de los países. También la comunidad internacional quiere que haya legitimidad y que se haga una negociación de forma inclusiva. Entonces, por eso se ha propuesto una convención fiscal o de impuestos del sistema de Naciones Unidas, la UN Tax
Tax Convention, Convención Fiscal de las Naciones Unidas. Esa es la propuesta y realmente esto va a tener una participación global y debe iniciarse este convenio fiscal de Naciones Unidas cuanto antes. Es muy importante la transparencia financiera y también que los estados y las políticas permitan que florezca también todo lo del secreto financiero, por ejemplo, en relación a la información de beneficiarios país por país, también todo lo que es informes corporativos y tiene que haber justicia, especialmente en corporaciones fiscales para también recuperar activos y retornarlos a los estados, que todos paguen una cuota justa, incluyendo una tasa de impuestos. Vamos a la siguiente lámina. Estas son algunas de las recomendaciones relacionadas al fortalecimiento del marco de políticas para fomentar la integridad financiera. También se propone que hayan un ciclo de valores. Se necesitan también políticas y deben cambiar para promover la integridad financiera. Decimos que las políticas son lo que dan forma al sistema global financiero y también hay que realmente implementar un rediseño para que haya legitimidad, transparencia y justicia, incluyendo rendición de cuentas o promotores o facilitadores también de protección a la sociedad civil que contribuyan a la justicia y a la transparencia y también la inclusión de la sociedad civil en la formulación de políticas. Hablamos de la necesidad de fortalecer la corporación regional y local, fortalecer la capacidad que puedan construir fortalezas y capacidades para sus miembros. Compartir la información y que pueda dar respuesta a nuevos riesgos y también el fortalecimiento de capacidades. Y esto ve la necesidad de eliminar, es una palabra bien difícil de decir, el pluralismo escondido en espacios multilaterales, donde hay espacios que deben ser inclusivos, tienen que ser inclusivos realmente en cuanto a la toma de decisiones. A la siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las instituciones, hemos propuesto que se relacionen con rediseñarlas para la integridad financiera. Las instituciones que entregan, que coordinan, tienen que ser revisadas a nivel nacional, regional e internacional y la cooperación mundial tiene que fortalecerse. Dos de los temas que vimos en cuanto a la recomendación de esta página fueron las necesidades que los estados se comprometan a una conexión constante, monitoreo nacional e internacional, incluyendo con información desagregada por género, y se necesita la revisión de mecanismos de implementación en cuanto a los temas financieros para que puedan ser mucho más integrales y se puedan actualizar para evitar duplicidad y poder dar informes. Y el otro tema es en cuanto a gobernabilidad, la necesidad para mejorar la gobernabilidad mundial, para tener entes que sean iguales en términos fiscales, atacar la corrupción y el lavado de dinero, y sentimos que la ONU puede traer juntos a líderes políticos y técnicos en un foro que sea completo, al mismo tiempo que reconoce la importancia de entes regionales y el desarrollo de capacidades regionales en cuanto a la integridad financiera y la justicia fiscal. ¿Quiénes deberían participar? Y acá voy a hablar desde mi propio punto de vista, cuáles son mis lecciones del proceso FACTI, del proceso Becky y otros procesos en los que he estado involucrada en el pasado como legisladora en el Parlamento africano y la innovación de la
de la Organización Mundial del Comercio también. Me parece que la sociedad civil juega un papel importante en asegurarse que las recomendaciones de este tipo realmente se vuelvan acciones. La sociedad civil de África estuvo muy involucrada en el proceso, en la movilización de ciudadanos, traer actores y movimientos sociales más allá de aquellos que están directamente involucrados con flujos financieros ilícitos. Se tuvo el movimiento de los medios, de los sindicatos, de los movimientos sociales como los de mujeres, por ejemplo. Todos estos son importantes para movilizar a la sociedad, para desembalar estos temas, para diseminar y apoyar la organización de los ciudadanos. Sabemos de iniciativas pasadas por parte de periodistas internacionales, que es cuando los ciudadanos comprenden la conexión entre sus desafíos, su pobreza, sus problemas de ingresos y las decisiones que hacen o las decisiones de política por parte de los gobiernos y comprenden esa conexión y conectan cómo la tributación y otros problemas financieros se relacionan con su vida diaria, y cuando la sociedad civil los moviliza, es ahí que pueden generar aquel impulso que va a promover el cambio, porque el conflicto de intereses que muchas veces vemos entre aquellos que tienen el poder de tomar decisiones, por lo que la sociedad civil en movilizar la información es crítica, su papel es crítico. Mi experiencia cuando estaba con temas comerciales, se tiene que ver todos estos temas con las personas que piensan igual, con asociaciones de gobierno, intergubernamentales, sociedad civil, que creen en la necesidad de una economía inclusiva, en que el mundo se pueda organizar de otra forma y que se unan tanto la sociedad civil como la parte del gobierno y que trabajen juntos para el cambio. Así es que avanzando y tomando ventaja de las oportunidades que pueden surgir del proceso de la ONU este año y el próximo, vamos a depender mucho en cuanto a lo que puede movilizar la sociedad civil. Y en el panel estamos exhortando a los miembros de Naciones Unidas para que adopten el informe, para que se comprometan a los hallazgos y utilizar los espacios como el foro de alto nivel de política, utilizar esas instancias para poder hacer que estos compromisos avancen en cuanto a estas recomendaciones. Educar, innovar, respetar son cosas que se tienen que hacer, y como ya dijo Don, yo creo que el trabajo pesado acaba de iniciar. Tenemos el informe, pero será tan útil en cuanto sea adoptado, implementado sus recomendaciones. En todo este proceso, la sociedad civil ha jugado un papel importante. Y yo sé que muchos de ustedes se involucraron en el tema formalmente. El panel tuvo expertos, profesionales, análisis, etcétera, pero hemos también tenido reuniones y discusiones formales e informales. Y además de la sociedad civil, los otros grupos, los bloques regionales, acá en New York, por ejemplo, me pareció muy importante interactuar con el grupo africano, por ejemplo, las asociaciones civiles de Palu, etcétera, en poder darles análisis experto, apoyo, informes cortos en cuanto al apoyo de cuál es el aporte que ellos iban a hacer al panel en su proceso formal. Todo este involucramiento, esta interlocución tiene que seguir sucediendo para que las recomendaciones no se queden archivadas en alguna parte solamente. Acá me quedo. Eso es lo que les tenía que decir. Gracias por una presentación tan detallada en cuanto al informe FACTI que fue lanzado y qué es lo que propone. Y pensando de lo que usted estaba diciendo, si le puedo hacer una pregunta. Usted dice, ¿cómo es esto importante para Estados miembros adoptar estas recomendaciones? Y
¿Qué siente usted acerca de esto? ¿Cree que ya tienen un sentido inicial de cuáles son los que qué países van a encabezar esta recepción? ¿Hay temores reales que esto se pueda quedar almacenado o que sí se pueda implementar? Lo que suceda va a depender de lo que hagamos todos. Será importante que tengamos una interlocución y compromiso con el proceso, que sean positivos, que vean estas recomendaciones de forma favorable por medio del proceso. Diferentes regiones han tenido diferentes respuestas a los temas y aún dentro de las regiones habían países que son más fuertes que otros y es importante hacer un mapeo de las regiones, de los países, identificar a quiénes son los líderes. Por ejemplo, tenemos a Nigeria, a Ghana, Sudáfrica, hasta cierto punto, diferentes grupos. Y yo creo que a partir de ello, y Dan, me parece que como él ha estado también en el proceso Becky, creo que hay toda una necesidad de hacer un mapeo para cada región. Y dentro de la región de Asia, creo que países como India han jugado un rol importante. Pakistán también han sido bastante participativos. El presidente de ECOSOC es pakistaní, Indonesia, y el bloque caribeño me parece que también puede jugar un papel importante. En Latinoamérica, lo que ha sido instrumentales en cuanto al proceso ha sido Colombia, BEPS, y se puede analizar cuáles de estos pueden ser más fuertes. Quizás Costa Rica. Este tipo de mapeo se tiene que realizar. Dentro de Europa, creo que Europa del Norte, el bloque escandinavo es muy positivo. En el panel por sí mismo, yo diría que todos los miembros del panel tienen el mismo plan de ideas progresivas fuertes. Hubo un consenso dentro del panel en cuanto a un informe fuerte y progresivo. Hubo quizás diferencia de interpretaciones en ciertos problemas, pero se tuvo este tema integrador, donde se hablaron de temas del norte y del sur, pero creo que en el mundo sí se va a tener cosas positivas, pero se tiene que hacer un mapeo. Se tiene entonces ahora a estos importantes paneles, el Becky y el FACTI. Finlandia fue muy fuerte en cuanto a la reunión del bloque europeo. Se tiene que hacer el mapeo y es importante poder identificar dónde o de dónde vendrá una fuerte oposición. Si ustedes leen parte de la redacción de cómo históricamente se han hecho procesos en los 70s en las Naciones Unidas, y etcétera, consistentemente los mismos grupos, las mismas operaciones grandes, la Asociación de Empleadores Internacionales, ellos se han mantenido consistentes. Así es que ambos se tienen que ver. Y también se tiene que ver las instituciones internacionales y ver dónde podemos encontrar apoyo y de dónde puede venir la oposición. Irene, brevemente, si ustedes nos pudiese contar qué países se identificaron como los opositores principales que se opondrían a estos hallazgos, ¿nos podría contar? Esto ha sido consistente desde el lanzamiento. Yo diría que ha sido las economías avanzadas en la OCDE, el Reino Unido, Suiza, Estados Unidos. No sé si con el cambio de la administración va a cambiar esto. Se tiene que explorar ese tema. Esto creo que han sido los principales. Las grandes economías en Europa, yo diría, pero como les mencioné, si ve a los escandinavos, ellos tienen una posición un poco diferente y podría ser útil explorar dónde Francia, Alemania e Italia se encuentran. Habría que investigar más. Gracias, Irene. Si pudiese traer a la conversación, podemos tener un sentido que en el lanzamiento del día de ayer de FACTI
algunos de los obstáculos que FACTI va a encontrar en términos de los vecinos. Stanford Moyo, de la Asociación Bar Internacional, fue sorprendente para muchos que se oponían a los hallazgos del informe y decía que la regulación funciona entre los abogados. ¿Cuál es su sentir en cuanto a esto? ¿Cuáles serán quizás los obstáculos que serán demasiado difíciles de sobreponerse? Porque hubo este momento difícil en el lanzamiento. ¿O cuál es también su idea de los facilitadores en todo este proceso? No sé que tenga muchas de las páginas, pero Stanford Moyo, que lo que leyó, y me parece que leyó solamente una o dos que tenía que ver con la regulación, porque me pareció que el informe era mucho más exhaustivo, especialmente en presentar las bases en cuanto a la observación de los facilitadores, contadores, abogados, bancos, y me parece que esto está cambiando. Y cuando escuchaba su ponencia, lo que yo pensaba era que uno de los principales declaraciones del reverendo Martin Luther King es que con la procesión legal hay una diversidad de puntos de vista dentro de la profesión, pero me parece que se está guiando en cuanto a responsabilidad en ciertos campos en utilizar a los abogados ricos y corporativos, pero también es vasta. La amplitud de la profesión es enorme. Hay abogados fiscales, abogados corporativos, hay abogados comunitarios. Y me parece que sus puntos de vista son diversos. Pudiese hablarles del continente africano en este tema y hemos tenido una consistente conversación con nuestros miembros, líderes de la Asociación BAR y de abogados de sociedad y aquellos individuales durante los últimos 5 años. Y sorprendentemente, una alta cantidad de ellos resuenan en cuanto a las preocupaciones de que la profesión se considera como un facilitador y esto debería abordarse. Para nosotros, cuando escuchamos a los miembros, aún aquellos que son más conservadores, como abogado, yo implemento la ley que existe. Algunas de las cosas de las que se quejan es que en este momento no están prescritas. No, puede ser que sean inmorales, pero no ilegales. Entonces, el desafío es pasar lo inmoral a lo ilegal, donde hay brechas en la ley, donde es un poco gris en cuanto a jurisdicciones secretas, donde se debe divulgar el beneficiario o propietario real y tratar de ver estos temas para que lo que es inmoral se vuelva ilegal. En algunas partes, en cuanto a lo que dijo ayer el presidente de BIS, que el informe FACTI nos habla de qué es lo que debería de volverse ilegal a partir de lo inmoral y que todo esto sea para que los abogados puedan implementar la ley como es. En el ejemplo que tenemos con Palu, el trayecto que hemos puesto en cuanto al código de ética con el tema de nuestras relaciones de negocio, se tiene este estándar de oro. Y estamos diciendo, cuando vamos a representar a los clientes, vamos a equilibrar el interés de nuestros clientes con los grupos mayores. Es voluntario en este momento y en el futuro espero que esto sea obligatorio. Y me quedo con esto. Gracias, Don. Y quisiera
que Tony pueda participar en la conversación. Quisiera saber cuál ve usted el impacto para el mundo en desarrollo, qué impacto o si es que esto tendrá un impacto o no. Gracias, Alfonso. Como mencioné antes, trabajo con el Third World Network, que es parte de la justicia fiscal de Asia. Y por mucho tiempo hemos estado tratando de promover un grupo dentro de la ONU en cuanto a temas fiscales internacionales y vemos la importancia de la legislación internacional y vemos la importancia de los parlamentos nacionales. Nuestros congresos están estableciendo las reglas y los reglamentos. Claro que queremos abordar temas como temas impositivos, comercio igualitario, pero al mismo tiempo queremos resaltar el hecho de que nuestros gobiernos tienen la principal jurisdicción con respecto a la tributación. Estamos agradecidos con el informe FACTI porque vemos esto como una apertura en cuanto a el comercio igualitario, equitativo. Nuestro sistema impositivo fiscal tiene ya unos 70, 80 años y mientras tanto las economías han cambiado. Las economías mundiales han cambiado. Se ha estado creciendo exponencialmente y el sistema del pasado no se ha puesto al mismo ritmo de cómo crece la economía. Por ejemplo, tenemos que revisar el concepto de el establecimiento permanente en estos tratados. Las corporaciones de comercio electrónico nunca han escuchado de esto en nuestras jurisdicciones, en las jurisdicciones de los países en desarrollo. Pueden lograr muchas utilidades sin tener que pagar impuestos. Aún nuestra definición nacional de estar involucrados en los negocios de comercio en las jurisdicciones nacionales tiene que cambiarse. Acogemos los informes país por país, porque esto abordaría muchos de los problemas de la pérdida de ingresos, especialmente en países en desarrollo. Creemos que el informe de país por país va a abordar temas de abusos de fiscales, las reglas de descapitalización. Y perdón si estoy siendo demasiado técnico. También con comercio electrónico vemos el uso o abuso de la migración de propiedad intangible, el uso de royalties para poder transferir utilidades de jurisdicciones de impuestos mayores a jurisdicciones más bajas. La corporación SINS, desde 1962, durante el presidente Kennedy, esto fue la última vez que se vio este tema. Tenemos que abordarlo nuevamente y revisitarlo. Así es que estamos agradecidos con el informe del panel FACTI porque lo vemos como una oportunidad para poder tener una discusión comprometida, establecer las reglas internacionales, especialmente en este momento. Yo diría finalmente. En diciembre de este año sabemos que va a haber una conferencia ministerial y yo creo que durante los últimos 3 años ha habido una promoción de la negociación del comercio electrónico, donde se tiene que ver el tema de las tarifas o los aranceles sobre el comercio electrónico. Esto impactaría los esfuerzos de países como Francia para realmente poder imponer impuestos sobre estos temas, sin esperar cuál es el acuerdo de la OCDE en este tema. En los países en desarrollo acogemos este tema, el establecer las reglas a nivel internacional
Queremos cambio institucional a nivel internacional y al mismo tiempo queremos mantener nuestros legisladores nacionales para que puedan tener el derecho de seguir legislando. Y me quedo con esto. Y habló acerca del elemento de impuestos del informe FACTI. Fue muy detallado. 30% en impuestos. Hubo una representación de Mastercard ayer en el lanzamiento. ¿Cuál es el sentido, el sentimiento de cómo esto se ha considerado? ¿Hay algún propulsor, algún defensor de la temática entre las empresas para este tipo de propuestas de FATI que se virtieron ayer? ¿Hay algún propulsor de esta política que empuje a las políticas y que les diga, hagamos algo, hay que cambiar? Bueno, en cuanto a la oposición o oponentes, sí, hay una variedad de países como los más industrializados, ¿no? Los que llamamos los grandes gigantes digitales. Ellos son los oponentes principales, obviamente. Entonces quieren continuar con su sistema. Ellos quieren continuar a donde los impuestos altos a residentes, a la población son pues admisibles. Los residentes ahí se consideran los ricos y eso también pasa mucho en países en vías de desarrollo y obviamente no hay pues centrales de esas empresas. Ellos no están, las grandes sedes de las grandes empresas no están en países en vías de desarrollo. Sus sedes están en grandes países con sus oficinas y realmente vemos esto. Los países estaban ahí y vemos que esta es básicamente la propuesta. Y bueno, sí, ahora hablamos de tantos distintos aspectos claves para el lanzamiento FACTI, en especial en cuanto a los efectos de la pandemia. Uno de los temas principales es el género, es un elemento clave que siempre se menciona y muchas personas creen que el informe FACTI también lo trae a colación. Quisiera darle la palabra a Verónica para que nos dé su perspectiva acerca del lado de latinoamericano, la perspectiva latinoamericana y aquellos que se han unido recientemente. Verónica nos va a hablar en español. Hay opciones de... Hay un globo, un icono de globo abajo de su pantalla y van a poder escuchar la interpretación de Verónica si hacen clic en el icono de mundo abajo de su pantalla. Adelante, Verónica. Gracias, Alfonso. Sí, el informe FACTI incorpora el enfoque de género, da el puntapié inicial a trabajar el tema de los flujos financieros ilícitos y cuál es su impacto en las desigualdades de género o cómo se integra eso a la mirada desde la economía feminista en particular. Necesitamos, claro, es vincular, es un tema que es muy difícil de tratar, que en la sociedad es muy difícil de vincular, pero el informe logró dar señales claras de cómo afectan los flujos financieros en el tema de las desigualdades entre hombres y mujeres. Yo creo que dos de los temas claves aquí es, por un lado, por el lado de los ingresos, corroen los sistemas tributarios en un continente que ya tiene problemas de injusticia tributaria, porque el mayor peso de los impuestos está dado sobre los impuestos indirectos. Por lo tanto, la pérdida de impuestos derivados de los flujos ilícitos y sobre todo de las corporaciones termina recayendo en el pago de impuestos indirectos, que lo hace la gente, lo hace el consumidor y recae más proporcionalmente a las poblaciones de menores ingresos, donde están las mujeres sobre representadas. Y el otro gran impacto que va a tener en América Latina la ausencia de justicia tributaria, la pérdida de recursos tributarios, es la deuda. Una deuda que se está incrementando rápidamente en la región
y que ya tenemos experiencias de los programas de ajuste estructural en los 80 y el mundo tiene experiencia de los programas de mal llamados de austeridad en el mundo, de cómo afecta más a las mujeres cuando se terminan recortando recursos, sobre todo para los servicios sociales. O sea, esa es una vía doble muy importante, no solamente dejamos de recibir recursos tributarios, sino también se profundiza la injusticia tributaria porque tenemos que recaudamos impuestos indirectos, y además una tercera vía es la deuda. Al no tener recursos tributarios necesitamos endeudarnos. La mayor parte de los países de América Latina requirió de endeudamiento para enfrentar la crisis del COVID, con sistemas de salud que ya no respondían a las necesidades de salud comunes, a los derechos de salud, menos todavía en un momento de pandemia. La otra vía que recupera el informe es por el lado de los gastos. Al no tener ingresos, no hay gastos. No hay posibilidad de fortalecer los presupuestos que tienen que beneficiar a las mujeres. Siendo las mujeres o teniendo las mujeres o los presupuestos públicos ya deudas pendientes con respecto a las mujeres, porque no existen políticas de cuidado en la región. Justo cuando se estaban iniciando los debates y la implementación, llegó el COVID, llega la deuda, llega la crisis económica. Por lo tanto, hay una gran posibilidad de retrocesos en los avances logrados en las últimas décadas en temas de autonomía económica, y también de obstáculos para seguir impulsando las principales demandas que hoy tienen las mujeres latinoamericanas, que son las de cuidado y las políticas contra la violencia de género. Eso, esto con los flujos ilícitos y la corrosión que hace en los sistemas tributarios impide que podamos financiar políticas por el lado del gasto. Y después hay otras vías que son más indirectas y que creo que merecen que le destinemos mucha atención, más investigación, porque hay, y desde la academia ahí tiene un rol muy importante. Los flujos ilícitos también tienen que ver con la trata de personas, donde están las mujeres también. Los flujos ilícitos también se imbrican o se relacionan, se vinculan con avances de procesos privatizadores de los sistemas de cuidado donde existen sistemas de cuidado. Y eso se está viendo mucho en Europa. Hay un muy reciente informe, un estudio sobre las residencias de la tercera edad en Inglaterra, y al inicio del COVID se vio problemas graves en las residencias de personas adultas en España, con residencias que inclusive eran propiedad de capitales buitres, como les llamamos en América Latina. Eso necesitamos profundizar cómo los flujos financieros ilícitos está afectando también en esos ámbitos. Y también mirar un poco estos procesos de financiarización de los fondos de pensiones, cómo se relacionan con los flujos ilícitos, porque ahí también hay, hay sesgos de género. Cuando los sistemas de pensiones no están basados en la solidaridad, los sistemas privatizados penalizan muchísimo más a las mujeres porque tienen menos aportes, entran y salen del mercado, e inclusive pierden todos sus aportes o reducen sustancialmente sus aportes, y después en la hora del retiro terminan recibiendo mucho menos recursos bajo la forma de pensiones o jubilaciones. Esa es un área que es importante que miremos desde las perspectivas regionales y desde cómo están las mujeres en el mercado laboral y sus vínculos con la protección social. Y finalmente, un tema que es muy relevante es cómo los flujos financieros también afectan a la legitimidad de las políticas y del rol del Estado en la sociedad.
en un continente donde el rol del Estado es débil, está capturado, y los flujos financieros contribuyen también desproporcionadamente a debilitar más los estados, porque en esos flujos hay captura también, hay corrupción, y las mujeres necesitan la reducción de la desigualdad y la calidad de vida y los derechos de las mujeres necesitan estados fuertes, con políticas fuertes, con mayor presupuesto. Con una baja calidad del Estado y una deslegitimidad del rol del Estado en la sociedad, es muy difícil que desde el movimiento feminista se puedan conseguir los logros que se están persiguiendo. Creo que es un avance fundamental este informe. Tiene el gran mérito de incorporar el enfoque de género en un tema duro, económico, muy difícil de incorporar, y desde las diferentes regiones y desde la academia se necesita fortalecer los informes específicos, como este de las residencias, por ejemplo, en Inglaterra, y otros que nos permitan visibilizar y conseguir datos e información, con lo cual sea más fácil vincularlos con la sociedad civil y con la gente, porque si no es muy difícil aterrizar, llevar el problema de los flujos financieros ilícitos a la vida cotidiana de las personas, para que esas personas también presionen a sus propios gobiernos por posturas mucho más claras en el seno de las Naciones Unidas con respecto al tema que se plantea hoy. Muchas gracias por la invitación y espero haber haber contribuido a la construcción y a los desafíos que nos esperan a partir de este informe, porque como bien dijeron, es realmente una lucha que recién empieza. Verónica, muchas gracias por la explicación. I think another element, creo que otro elemento clave es bueno escuchar que están satisfecha, que está por lo menos el enfoque de género en el informe. Y sí, es una lucha que empieza. Y quisiera hablar a ti acerca de la perspectiva de derechos humanos. ¿Está igualmente satisfecha con el informe FACTI, Atia? Y si lo está, ¿cómo piensa usted que este grupo puede ayudar a la lucha de la inclusión de los derechos humanos? Adelante. Muchas gracias. Sí, yo considero que es un punto de partida fenomenal. Y realmente aquí hay muchos expertos de distintos antecedentes y es algo fantástico, un paso hacia adelante muy importante. Y claro, hay temas calientes que deben de abordarse, pero creo que en cuanto a informe FACTI, del panel FACTI, a este otro informe vemos la consistencia, vemos que antes era más la postura africana, pero ahora es una postura más a nivel global, lo cual creo que es de suma importancia que se visualice así, pero no es que aborde todos los derechos humanos, sí, los defiende, sí, pero no también, sí, en el sentido de que sí habla de los ODS y de que demos un paso hacia adelante para lograr las ODS, pero también hay documentos comprometidos que pues siempre dejan ciertos derechos de lado. Yo creo que es un documento fantástico y los compromisos que surgen de él siempre es en cuanto a los gastos y cómo se gastan, cómo se invierten y cómo se está gastando. Así es que creo que muchos de estos estados tienen que ver con el control interno o nacional de un país. No hay mucho que se pueda tabular en un documento de esta naturaleza, pero si veo, por ejemplo, los temas de abusos de impuestos desde la perspectiva de derechos humanos. Claro, yo soy una defensora y en adición de leer el hallazgo de derechos humanos que hay, veo que solamente sale como la defensa a las libertades, lo cual
siento que falta más. Obviamente sí, están ahí las ODS y eso me da esperanza, pero también lo otro me preocupa porque ¿qué hay de lo demás? Aunque queremos que la responsabilidad se dé, no hay responsabilidad como concepto clave. Eso es algo que pues estaba ahí como haciéndome ruido, ¿no? Hablamos de rendición de cuentas, pero ¿y la responsabilidad qué? ¿A dónde queda? Y creo que ahí hay una amplia brecha para que se den abusos. También quiero hacer una conexión con COVID, con la pandemia. Yo he estado trabajando en el tema de solidaridad, impuestos solidarios, ya por un tiempo y creo que es muy importante ver que sí hay instituciones internacionales, pero no había dinero suficiente para financiar salud relacionada a la pandemia. Esto es específico a la salud. Se tuvo que agregar un nuevo impuesto, pero no escuchamos el discurso decir, bueno, ¿por qué no estamos pues arreglando los FFIs, los flujos financieros ilícitos? Sino que solo pusieron un nuevo impuesto. Nadie se planteó ver los flujos financieros ilícitos, sino que solo fue pongamos un impuesto a la salud para abordar la pandemia. Y realmente creo que se dejó de lado la importancia y así no vamos a lograr lo que realmente es necesario. Creo que el hecho de que África no tenga vacunas es crítico y un trabajo reciente ha sido tratar de obtener financiamiento para hacer pruebas de vacunación en Kenia, en la universidad específicamente. Veo que esto solamente son financiadas por estados o naciones y en adición a esto es muy importante que también no se deje de lado la propiedad intelectual. Hacer esta conexión nuevamente a FFI y Verónica me puede complementar porque no es que estamos hablando de salud y de vacunas, estamos relacionándolo a los flujos financieros que se pudo haber utilizado para combatir la pandemia. ¿Por qué no lo usamos los FFIs para esto? Y eso se ve afectado en los países de África, sobre todo. Tengo tanto que decir, pero creo que me quedo aquí. Gracias. Gracias, Atia. Creo que a medida que se abre la conversación, quiero ceder la palabra a las personas que nos sintonizan, que estaban aquí de espectadores. Pueden poner sus preguntas en el chat, está disponible. Yo puedo ver y leer las preguntas. También pueden hacer preguntas específicas a los panelistas y también virtualmente pueden levantar su mano. Y eso vamos a pasar a un momento para hacer esto, donde pueden levantar la mano. Pero realmente no pierdan la oportunidad de hacer preguntas para poder entender realmente el impacto que va a tener el informe FACTI. Quiero regresar a Irene. Me recuerdo mucho el FACTI Report a otros informes, ¿verdad, Irene? Usted lo relacionó. Entonces, hay buena voluntad del lado de los gobiernos, especialmente del lado de los gobiernos en países en vías de desarrollo y de los políticos. Esto es por su propio interés, por el interés de sus propios ciudadanos. Por lo tanto, hay que aplaudir esas recomendaciones. De tal forma se siente que el elefante en el salón es el tema de la corrupción, es el gran elefante. Corrupción, ¿cómo desasociarla o cómo los políticos en países en vías de desarrollo pueden enfrentarlo? Y creo que no es solo de su propio interés, sino el interés de perseguir o de lograr el interés del público. Desde el lado político estoy pensando, quizá, no sé si sea una categoría, pero quiero preguntar si hay algún tipo de asamblea en junio especial que trate el tema de corrupción. ¿Qué tan grande es el tema de la corrupción y qué tan amplio cree usted que la corrupción puede dificultar la implementación de los hallazgos del informe FACTI, especialmente Irene en países en vías de desarrollo? Vemos también, dijeron que el Reino Unido también está ahorita pues en contra de esto. Sí, gracias. Como dije anteriormente, uno de los desafíos es los intereses vertidos o vestidos. Sabemos que en muchos de nuestros países, si no es que en todos los países, hay vínculos entre el lado económico de distintas corporaciones y hay intereses creados también en la élite política y vemos esto a nivel nacional y a nivel mundial. Y
Pienso en la diplomacia comercial, por ejemplo, y el tipo de roles que tienen los diplomáticos, la función que cumplen de los países ricos y cómo logran abrir mercados para corporación. Esos son los desafíos en cuanto a la economía política que tiene que ver con reformas. Es un tema real que debe ser abordado. Creo que para afrontarlo requiere más enfoque en las causas, en la transparencia, cómo implementar la transparencia, el rol de la sociedad civil para exponer y denunciar esto y demostrarlo, mostrarlo y mostrar las conexiones entre estas élites políticas, ya sea nacional o internacional, y ponerlo en evidencia. A veces ese tipo de conflictos de interés no solo son en los políticos. Yo soy una política, una mujer de la política. No es solo las políticas, sino que los tecnócratas encontramos, por ejemplo, en muchas organizaciones intergubernamentales, y no quiero nombrarlas, obviamente, estoy con el sombrero de FACTI ahorita, pero muchas organizaciones intergubernamentales o interinstitucionales, incluso aquellas que se mencionan como universales, se conocen así, va a haber una preponderancia obvia de personal de alto nivel en países en particular, y hay mucha influencia por estos niveles altos. Entonces, este es un tema realmente a nivel de panel. Esto creo que es una visión muy establecida y hay que ver cómo se captura y se refleja más, porque estos procesos, si sabemos cómo funcionan, entonces pues podemos ver también cómo el documento se redacta. Y con esto creo que quiero decir que es importante entender el impacto. Y a medida que avanzamos, creo que la sociedad civil debe invertir también en fomentar las relaciones con instituciones distintos, estatales, no estatales, nacionales o intergubernamentales. Vamos a encontrar que hay aliados y hay que invertir en esas relaciones. Yo les fomento a que las busquen, las influencien y que busquen inteligencia de lo que está sucediendo. También quiero brevemente hablar acerca del rol de la ideología en todo esto. A menudo, y yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí y mis colegas están pues ya mencionando las debilidades, pero las ideologías en un documento de esta naturaleza, uno de los desafíos que tuvimos ambos en este y el FACTI es que las personas, los formuladores de políticas, los que toman decisiones, puede que adopten o no a representantes de gobierno. Hay que entonces liberar el informe en una manera de que hable la verdad y que no inmediatamente haya un representante en Nueva York de gobierno que diga, no, eso no lo adoptamos, sino que tiene que haber un lenguaje que sea verdadero y hable de las problemáticas, pero que no inmediatamente haga que se descarte el informe. Entonces hay que encontrar ese balance fino sin perder la ambición de lo que estamos recomendando, ¿verdad? Y el último punto que quiero hacer es la ideología económica, que creo que no ha surgido aún. Creo que el rol de personas como Atia, y sí, nos conocimos a Atia en Nairobi hace algunos años, el rol de investigadoras como tú, como usted, perdón, toda esa investigación se vuelve muy crítica y fundamental, porque uno de los pilares del actual status quo que realmente se encamina hacia extraer riqueza de la mayoría para el beneficio de las minorías, para el beneficio de la élite. Ese es y el pilar de todo esto es la ideología y la economía ideología en primer lugar. Entonces las narrativas, las formas en que las cosas se narran, se entienden por el público, incluso élites como nosotros, es algo que se transforma y las narrativas cambian sin que nos demos cuenta. Entonces, la que siempre hablo, por ejemplo, es África. ¿Cómo pudo hacer ajustes estructurales? Si ajustamos la estructura, se hace, pero también cuando se habla de austeridad es lo mismo, pero
distinto lenguaje, distinta terminología para referirse a lo mismo. Entonces, hay que tener mucha conciencia de esto. Hay algo malo con la estructura, pero ¿cómo lo estamos formulando? El lenguaje es tan importante, reenmarcarlo. Los investigadores mediáticos, los periodistas, los expertos en medios, en comunicación, la narrativa, la ideología es importante, que también hace que pues se ramifiquen otras áreas. Y vemos las relaciones internacionales, la corrupción, la manera en que se enmarca, se entiende, importa. Y es uno de los grandes propulsores que tenemos entre el informe intermedio y este informe final. Es asegurarnos que el informe final fuera muy claro, muy específico y que se estableciera que estamos hablando de flujos financieros ilícitos. No es nada más pérdida de dinero. Y es de flujos financieros ilícitos que se resisten, obviamente, los que están del lado de estos flujos, ¿no? Así es que hubo una batalla en usar el término en sí como flujos financieros ilícitos. Así que la narrativa, la ideología, eso transforma, da forma y tenemos que realmente confrontarlo y estar muy conscientes de ello. No sé si Atia quisiera añadir algo. Sí, por favor, si pudiese. Me encanta lo que está diciendo Irene, porque es exactamente lo que yo esperaba. Un documento bastante grande debido a todas las cosas que tuvieron que pasar para que se llegara a ello. Estoy de acuerdo totalmente con esto. Apoyaron el informe Becky y el informe FACTI ahora, pero quiero llevarnos también a este tema de un ente fiscal de la ONU. El Comité Fiscal de las Naciones Unidas está a punto de acabar y yo he sido observadora de ello. Y supuestamente debería ser para países en desarrollo, ser de propiedad de países en desarrollo, tener expertos de todo el mundo, eso está bien, pero tiene limitaciones bastante malas. Y he visto en el chat cómo hablan de cómo tener movimientos fundamentales. He visto expertos que piensan como ustedes para estar en este panel. Se tiene 20 puestos en este comité y se tuvieron 6 para África. Si pudiésemos tener más para los países en desarrollo, vamos a tener más voces, porque cuando llego y participo ahí, 6 personas no es suficiente para llevar la carga cuando se tiene un equipo de 25 personas. No se puede tener estos debates y argumentos cuando se tienen temas en los que uno se entrampa. Y hemos hablado de la moratoria en aduanas cuando la Organización Mundial del Comercio hablaba de este tema desde hace 2 años. Hablamos también de que las leyes deberían ser nacionales, pero mucha de esta soberanidad es internacional. Así es que realmente estoy agradecida y disfrutando mucho este documento. Gracias. Gracias a ti. Quiero abrir entonces el pleno para los que están viendo este webinar, esta sesión. Si tienen la oportunidad de entender el FACTI. Hay una pregunta de Claudio Fernández de Brasil. ¿Cómo se manejan las expectativas en Goodwill si se sabe que las empresas no actúan o actúan quizás con dolo? Y Tony, me gustaría saber cuál sería su opinión ante este tema. Como les mencioné antes, tiene que existir mucha interlocución con la sociedad civil, no solamente al nivel político, sino también al nivel muy técnico. Sí, puede darles un ejemplo. Estoy contento de que el informe del FACTI habla acerca de los beneficiarios o propietarios reales. Y uno de lo que hemos hecho en el Third World Network por varios años ya es que hay diferencia en
en la tributación sobre las personas que sí tienen sus ingresos activos y la persona trabajadora tiene que pagar 10%, 12%, 15% y las empresas que no están pagando enteramente los impuestos pagan mucho menos. Y entonces se tiene por ejemplo, el IVA. Estoy contento de que Verónica abordó este tema del acceso indirecto de estos temas fiscales. Tiene que haber una interlocución, un compromiso de la sociedad civil. Tenemos que construir coalición con países en desarrollo que básicamente están perdiendo mucho dinero debido a los flujos financieros ilícitos y estas injusticias fiscales. Esta pregunta creo que también está un poco relacionada y viene de Jay Malunga, Uganda, y ella hace la pregunta: ¿cómo podemos fortalecer las buenas intenciones que tiene el informe con respecto a las negociaciones que se tienen en la OMC? También creo que es una pregunta para ti, Tony, para abordar estas inequidades. Una de las propuestas es que a los países se les va a prohibir de que localicen data en el país fuente o el país anfitrión. Por supuesto, esto va a impactar, como mencioné antes, el establecimiento permanente, porque las empresas digitales pueden decir, debido a que no tenemos data, información en su jurisdicción, porque nuestras computadoras no están físicamente ahí y que ni siquiera van a ir a su jurisdicción, no tenemos lo que se llama un establecimiento permanente en esa jurisdicción. Entonces, las autoridades impositivas no pueden tributarlos. Eso es los países en desarrollo. Y si lo que mencionamos antes, que hay una propuesta para poder extender la moratoria en la transmisión electrónica digital, se tiene una exención del impuesto corporativo y de los aranceles. Por supuesto, hubiese tal vez una posibilidad de imponerles algo, pero esto es todo. Así es que pueden darse el lujo de no pagar 2 de los 3 impuestos importantes en este tema. Hay una pregunta de Malini de CBGA y dice que lo que yo puedo ver es que se han propuesto bastantes impuestos progresivos a partir de la presentación, pero no he visto mención del impuesto a la riqueza o se me pasó por alto. Y si no, ¿cuáles serían las consideraciones de este tema? Irene, si quieres contestar a esta pregunta. Irene, creo que está silenciado su micrófono. Gracias y disculpas. Bueno, para estar clara, no soy experta en temas fiscales, pero algo en lo que nos enfocamos en el documento era asegurar que la transparencia, que las propuestas relacionadas con transparencia e inclusión en cuanto al tema fiscal estén establecidos. Uno de los principales problemas, aparte de la recomendación específica a un impuesto corporativo global, lo específico será crítico. Aún la complejidad alrededor de la tributación y con los temas que se conectan y con respecto a la soberanidad de los países, lo importante será tener un foro inclusivo, universal y también legítimo, donde las discusiones en países se puedan abordar para ver el tema de la tributación internacional. No entramos en los detalles debido a ello, pero lo importante es asegurarnos de que sea un instrumento que me parece que ha estado siendo solicitado por varios países, pero también poder tener un foro como es las Naciones Unidas para que sucedan estas negociaciones.
quiero brevemente abordar la pregunta de Magunda antes. Lo que siento que es muy importante para los países en desarrollo y el rol de la sociedad civil en este tema es poder tener un plano, por así decirlo, de problemas que impactan el desarrollo y que requiere de reglas internacionales y lo que sucede alrededor de ello. Lo que sucede a veces es cuando se ven las posiciones de negociación de economías avanzadas, se tiene consistencia entre sus propuestas en comercio, los EPAs y el ámbito fiscal. Hay una consistencia a lo largo de todo lo que se hace que a menudo no se obtiene con otros. Es importante para los países en desarrollo que adopten ese tipo de abordaje mucho más amplio, donde se tiene un plano total, donde se pueda ver qué es lo que tienen que hacer. Y el rol de la sociedad civil para que esto suceda es clave, como les dije antes. El compromiso y la interlocución que la sociedad civil ha tenido con nosotros es importante. Y lo que se hizo en la OMC ha sido crítico para poder tener una participación estratégica por parte de los países de África del Este, por ejemplo. Y esto lo utilizaron para poder construir una interlocución estratégica africana. Este plano amplio y maestro general sería importante para poder presentarlo. Me parece que sería muy bueno para cuando lo lleven a las negociaciones en Addis Ababa, en la Unión Europea y sobre todo en las negociaciones en New York. Y bueno, considerando que la ONU va a tomar este rol, y cuando usted dijo que los entes en contra de la reforma son la OCDE, y definitivamente se tiene que cambiar el plano en donde suceden las cosas. ¿Qué tal realista cree usted que son las oportunidades o las posibilidades de que esto suceda? Como mencioné al inicio, no creo que el resultado está predeterminado. Creo que lo que se ha logrado con aquellos que esperan un resultado progresivo va a tener influencia sobre lo que suceda. Va a ser difícil. No quiero dejar ilusiones que ya el trabajo se terminó, que ya se tiene el informe y acabamos. No. Habrá, y estoy segura que ya hay grupos que están luchando. Durante el proceso hubieron puntos, yo me acuerdo, porque yo estaba en una interlocución muy cercana con el grupo africano. Yo estoy en New York con las misiones de África acá y también los expertos en el segundo comité que tienen que ver con ECOSOC y que están conectados con PALU, el sur central, etcétera. Y también traté de conectarme con el G7. Y lo que me parece bastante claro, porque estaba monitoreando qué sucedía en las otras discusiones, aún en otros ámbitos. Por ejemplo, dentro del segundo comité estaban configurando una resolución anual de los FFI y hubo una propuesta de uno de los expertos de las misiones africanas para hacer una referencia a FACTI en ese documento y se peleó mucho para que no sucediera. Y me acuerdo que en septiembre, en una reunión en cuanto a la respuesta de COVID, había 6 comités al nivel de Naciones Unidas y uno de ellos era en cuanto a FFIs. Y una de las recomendaciones era acerca de un instrumento fiscal de Naciones Unidas y que había sido llevado y colocado en el sitio web y después de una hora se eliminó. Son cosas que suceden, que están sucediendo. Es importante ser muy detallista, monitorear qué es lo que está sucediendo, porque esto va a suceder y continuará sucediendo. Sí, la sociedad civil tiene que invertir el tiempo y entender los procesos, vincularlo con el tema progresivo dentro del sistema de Naciones Unidas
en el ámbito tecnocrático, los países y las regiones. Es un proceso. No hay una respuesta mágica en este tema, una que resuelva todo. Como periodista estoy tratando de simplificar en un extremo lo que acaba de decir. Hay un porcentaje de poder mover esto a Naciones Unidas. Sí, yo creo que sí, en este momento. Cuando viendo el tema de COVID, los cambios progresivos han sucedido durante la crisis, así es que no tenemos que desperdiciar esta oportunidad. Hay una buena oportunidad porque COVID ha resaltado el rol central del Estado y ha expuesto que independientemente de cómo ha afectado a las personas individualmente y los países, no podemos abordarlo definitivamente. Nadie está seguro hasta que se gestione la pandemia. Aún los olvidados tienen que recordarse porque sigue afectando aún a las élites. Yo creo que este es uno de los momentos de oportunidades para el cambio. Y el hecho de que se tienen expertos dentro de sociedad civil y también expertos dentro de representantes de gobierno, me parece que es un buen momento donde existe una posibilidad y tomar ventaja de que Pakistán está a cargo de la ECOSOC. Vean quién está coordinando el G77, el grupo africano, el grupo asiático, etcétera, y traten de resonar con ellos. Yo creo que es un buen momento para éxito. Yo le haría quizás más de 50%, siendo sincera. Gracias. Irene, esta es una pregunta que es para Don, me parece, de Asha Ramgobian, y ella pregunta, yo sé que la terminología de paraíso fiscal que quizás puede dejar fuera a Londres, New York o Delaware, y cuáles han sido los problemas que resultaron en este cambio. Los abogados con respecto a aquellos son los facilitadores. Ayer hubo mucho enfoque en los abogados, en los sistemas legales que están configurados para tratar de mantener a los beneficiarios o propietarios reales de forma en secreto. Me parece que la terminología utilizada en el informe, si hablan de los paraísos fiscales en general, o si es solamente algo que sucedió, o qué es lo que pasó en utilizar esta tecnología en cuanto a lo que ha dicho Asha o ha preguntado. Y con respecto al comentario, me parece que puedo obtener dos cosas a partir de su comentario. La conversación de ayer de Stanford Moya habló más del impacto y que tenemos que ver el papel que juegan los abogados. El régimen legal le permite que mantenga en secreto quién es el cliente o el propietario real. Por ejemplo, piden que se registre una sociedad, un fideicomiso, un vehículo de propósito especial y la legislación de cierta jurisdicción lo va a permitir. Y por eso para mí es importante fortalecer el régimen legal. Y esto puede ser muy fuerte en añadir valores. A ver, ¿cómo lo llamaron en FACTI? Déjenme recordar. Valores, políticas e instituciones. Es una tríada. Y me parece de cómo fortalecemos las leyes en este tema con el pacto global en el nivel internacional y luego hacer las regiones y que los países también similarmente fortalezcan sus leyes. Y quiero dejarlo en un
tema positivo, que los facilitadores están facilitando la parte inmoral. Y aunque se han presentado las posiciones de la profesión, pero creo que la profesión puede también tener un ejemplo positivo, aparte del ejemplo negativo. La interacción con colegas de la Sociedad de Abogados de Inglaterra me contaron las firmas grandes que la ley internamente había configurado principios y la ley les dice, cuando un cliente les instruye a que lo represente en una negociación y ven que la estructura es explotativa de la persona con la que están negociando, entonces deberían de recusarse. Tienen ellos que decir, aunque la ley no lo exija, ellos dicen, no más vamos a participar donde sentimos de que una de las partes está siendo tratada injustamente. Todo esto nos está dando una visión de todo lo que se tiene que hacer, el cabildeo en los entes internacionales, las Naciones Unidas, la GAFI, la OCDE. Gracias, Don. Muy bien, si están viendo esto, si han participado en FAST, hay aún espacio para preguntas. Hay otra pregunta de Cynthia, está basada en Malasia y pregunta, es del Centro de Combate a la Corrupción y Cronismo. Dice, sí, están haciendo algo para abordar el escándalo 1MDB, el espectro internacional en cuanto a delito transnacional de lavado de dinero, evasión de impuestos, fraude, corrupción, que tomó lugar ahí. Hay varios actores que escaparon de sus jurisdicciones nacionales y afectaron los países. Hay recomendaciones y clarificaciones al respecto. Gracias. Sí, perdón, no sé cuál es el problema. Sí, es basada en Malasia. Money laundering, tax evasion, y es en cuanto a evasión de impuestos y evasión de la justicia en general. Se salieron con las suyas y ahora están como prófugos, escondidos. Y ella habla de la necesidad de que un marco internacional legal pueda abordar este problema. Y no ve que es parte de las recomendaciones del panel FACTI. Quisiera aclaración acerca de este caso. Sí, creo que el panel FACTI sí abordó temas en cuanto a lavado de dinero y corrupción también. Una de las cosas que consideramos es que muchas de estas actividades son transnacionales por su naturaleza. Por lo tanto, estas potencian no solo a los actores profesionales que los apoyan, sino que tienen una misalineación, una mala alineación, no están alineados. Entonces puede que tengan una ley en un país y que se relacione a actividades que pasó dentro de esa jurisdicción, que no aplica a que los individuos pongan su dinero en los bancos de sus países, sino que este dinero es un pago de actividades ilícitas en otra jurisdicción. Entonces, hay una mala alineación en cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas con el dinero y cómo se gasta en otras jurisdicciones. Y obviamente hay una brecha en ese ciclo, que es lo que lo hace un delito transnacional, algo que se propuso, y no voy a entrar en detalles de cada cosa, pero algo que se propuso fue asegurarse que tales brechas se cierren, que haya información, que hayan más datos de evasión de impuestos, que se sepa de dónde proviene, pero también que haya cooperación incrementada para que estas lagunas se aborden. Algo que también nos llamó la atención de la consulta con expertos
y también con miembros de Naciones Unidas es que nos hablaron de su experiencia alrededor de las asimetrías en la información. Así es que no siempre los países más pequeños o más pobres reciben respuesta de los países más ricos. Hay brechas de información asimétrica y los gobiernos también, pues hay que dar seguimiento con los gobiernos en cuanto a los tipos de condiciones o las limitaciones, más bien las restricciones que tienen en el uso de datos, en las restricciones que hay en qué tanto pueden compartir información. Así que sí, esto se abordó, se colocaron alertas y que se recomendó restricciones al mal uso de la información porque se puede utilizar para fines de evasión fiscal. Entonces, la cooperación internacional fue una de las recomendaciones generales que se hicieron y también la cooperación regional. Muchas de estas cosas se pueden abordar regionalmente por las especificidades propias de cada región. Y algo tercero que quiero decir que creo que vincula el tema que usted trajo a colación es acerca de cómo incrementar la transparencia. Bueno, si hay más información pública, más acceso a la información pública, esto puede contribuir al rol, a la función que los actores cívicos, que los ciudadanos pueden hacer para que haya control y supervisión de esto. Y a nivel local, a nivel regional, los gobiernos deben abordar estos temas. Y creo que Tony hablaba de esto. Muchas acciones deben ser o deben adoptarse, ser implementadas a nivel nacional. Y hay países, por la naturaleza de su economía política, puede que haya lavado de dinero porque hay conexiones y con los políticos, hay pues contactos y por eso se puede dar más fácilmente. Hay muchas recomendaciones que se han hecho que son clave. No siempre específicamente de casos, pero sí creo que aborda un poco la pregunta que se hizo. Gracias. Sí, hay otra pregunta, Irene, para usted. Viene de Claudia Fernández, de Brasil. Dijo, el FACTI Panel aborda, estoy buscando la pregunta, disculpen, afecta las jurisdicciones. Dice que si el panel FACTI aborda los impuestos multijurisdiccionales como instrumento de regulación para los flujos de capital, como multipaís de FTT, como se discutió en la Unión Europea. Sí, gracias. Este proceso inicial se hizo todo en un año y fue algo apretado, ¿no? El tiempo y la última mitad, o incluso más, se invirtió más bien en recopilación de datos, consultas, investigación y obtener información necesaria. Entonces, el documento final se preparó en un tiempo corto en el contexto de la COVID y todo se hizo virtual, además, por la pandemia. También para el equipo de la Secretaría, coordinar los aportes de 72 panelistas dando sus comentarios sobre el documento. Eso también tuvo un impacto, ¿verdad?, en la versión final. Hay muchas cosas que se advirtieron que no pudieron reflejarse en el documento final y quizás cierta terminología. Entonces, creo que no fue la intención excluir a jurisdicciones, si a eso se refiere. Bueno, creo que ya nos quedan solamente 15 minutos. Y vamos a tratar de acomodar eso, pero antes de terminar, creo que sería interesante regresar a nuestros panelistas, ver cuál es la reacción que esta conversación ha generado el día de hoy. Y si podemos proceder con Verónica. ¿Cómo se siente ahora después del lanzamiento de ayer? ¿Tiene un sentido, alguna sensación de que las cosas sí van a cambiar o cuál es su perspectiva, Verónica? Sí, yo creo que es un primer paso fundamental para que la sociedad civil
el movimiento feminista tenga un instrumento más por el que abogar en cada, en cada una de las regiones, las instancias en las que está y sobre todo en los países. Porque creo que lo que estamos pidiendo, lo que estamos demandando, tiene que ser también tener incidencia en cada uno de los países para que los propios gobiernos incidan también en el seno de las Naciones Unidas. Y eso es muy importante. La sociedad debe ser consciente de que los flujos financieros ilícitos terminan afectando a sus derechos, a sus condiciones de vida, a su calidad. Y en la medida en que logremos llevar este instrumento, este documento y discutirlo en las organizaciones y en nuestros países, creo que podremos esperar un mayor impacto, pero sí necesitamos hacer el esfuerzo de trasladar este debate que hoy se da en el ámbito global a nivel regional, a nivel de nuestros países y de nuestras propias políticas públicas. Veronica, same question to you, Atilla. I feel that your question. Gracias. Creo que Atilla se siente cómoda con el informe FACTI. Si compara ayer con hoy, ¿se siente más cómoda con él? Sí y no. Y sí, yo sé que soy un poco dual en estas cosas. Creo que hay muchos temas que se han traído a colación que sí me dan esperanza, pero ya que realmente llevamos 15 años ya hablando de leyes fiscales, entonces yo creo que voy a esperar y ver. Todavía no quiero esperanzarme demasiado. Perdón, hay un micrófono abierto. Bueno, decía que estoy escéptica aún, pero de una forma positiva. Positivamente escéptica, así lo podría definir. Muchas gracias. Hay un comentario de Don. De hecho, se sugería, Don, que si puede explicar si sugerencia o pregunta y a quién se dirige. Sí, creo que alguien había hecho la pregunta. Pregunta de si hay trabajo por hacer para que los temas de FFIs puedan llevarse a nivel regional, a mecanismos regionales, tratados, informes, que aspectos de las FFIs pueden transversalizarse por esta vía, y también la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción también es una sede, también hay una convención para la prevención y el trato de la corrupción. También hay una comisión africana contra la corrupción y ahí también se podrían entregar estos informes, este informe final. Y creo que esto era una recomendación inicial, fue una recomendación inicial, pero luego después de revisar el informe, creo que esto debe llevarse a revisión y hablar de IFES. Me parece que hay mecanismos del sindicato africano. Hay un espacio que también habla acerca de gobernabilidad política, social, económica. Entonces creo que hay un proceso de revisión muy completo, casi como UPR o Naciones Unidas. Entonces todas estas son convenciones que pueden contribuir y ahí hay preguntas que puedan usar y datos que puedan ser útiles y nos pueden realmente pues llevar a profundizar el tema de FFIs. Y en cuanto a las FFIs y abordarlas desde una perspectiva de derechos humanos, pues mi colega
Creo que mi colega ha estado viviendo ha sido parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Africana y aborda estos temas de derechos humanos. Y como FTC también tenemos esto y hemos estado abordando más a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas acerca de derechos humanos y abordajes a FFX. Y Mati puede explicar más. Ahora tenemos pues un documento que hemos enviado de parte de Christian Aid. Así es que gracias. Gracias. Si quiere brevemente tomar la palabra. Sí, sí puedo hablar brevemente acerca de el tema de los derechos humanos en cuanto a la Comisión. Hubieron 2 o 3 resoluciones adoptadas por la Comisión Africana con respecto a las FFIs, donde básicamente están recomendando a los Estados miembros que tienen que tomar los pasos tangibles para combatir los flujos financieros ilícitos y también incluir los pasos que están tomando en los informes que dan a la Comisión, cada uno de los estados. Pero más recientemente, el mecanismo especial de las industrias extractivas y el mecanismo especial en los derechos sociales y culturales han estado viendo los flujos financieros ilícitos, los recursos que se mueven internamente, la tributación más específicamente en estos sectores. Por ejemplo, el grupo de trabajo está viendo la perspectiva de el derecho a la educación, derecho a la salud y el involucramiento del sector privado en este campo y cómo la obligación que se tiene de la regulación del involucramiento del sector privado y la vinculación de todo esto son los recursos limitados que los estados tienen. Y esto resulta en que el sector privado ha capturado básicamente la educación y la salud en varios sectores y en África. Hubieron varias declaraciones, pero quiero decir que la Comisión Africana en cuanto a los derechos de los niños y las personas pudiesen hacer más. Están celebrando el hecho de que han producido un boletín anual o trimestral. Están operando más como una organización de sociedad civil que un ente de tratado regional. Un ente de tratado debería estar estableciendo estándares regionales para que, por ejemplo, pudiesen producir comentarios generales que aclara cuáles son las obligaciones del Estado con respecto a los flujos financieros ilícitos. En este momento, los documentos y los estándares normativos que están presentando ya existen, ya son más fuertes como deberían y como podrían. No está funcionando como un ente monitoreador o de monitoreo de tratados. Hay mucho trabajo que todavía se tiene que realizar. Sigamos insistiendo. Creo que Irene es una experta en las realidades políticas y sí hay un poco de resistencia dentro de la Comisión por este interés o lo otro, pero todavía se necesita hacer mucho trabajo y que se puede hacer. Principalmente diría que la Comisión Africana debería de funcionar más como un ente de tratado y dar estándares en lugar de operar como que fuera un ente de sociedad civil y dar estudios y recomendaciones donde nosotros como sociedad civil podemos hacerlo, pero un ente de monitoreo de tratados tiene armas
por así decirlo, mucho más poderosas que no están utilizando tan efectiva y eficazmente como podría hacerlo. Gracias, Asha. Irene, ¿quisiera dar una respuesta o quiere añadir algo? Sí, gracias. Puedo también darle respuesta a la pregunta que leyó. Me parece que es importante, como dije desde un inicio, en el trabajo que se está haciendo, ver las oportunidades ampliamente y reconocer que estos temas alrededor de las FFIs son el núcleo de las economías internacionales. Las FFIs, cuando se ven temas fiscales, de comercio, diplomacia, ayuda y en este momento una deuda incremental, ¿cómo todo esto se utiliza? ¿Cuáles son los canales dentro de esto? ¿Y cuáles son los que van más allá en el ámbito nacional? Y a medida que veamos todo esto de forma exhaustiva, a medida que avanzamos, se verá que hay un compromiso de sociedad civil que está en aumento. Se tienen a los actores formales, ONGs locales, los sindicatos. Me parece que es importante, pero dentro de estos grupos, no todos los grupos, no todas las personas o las organizaciones conectan realmente el trabajo que hacen con estos temas. Por ejemplo, un grupo de salud y educación quizás no lo vincula con FFIs o con el comercio o cómo esto impacta la salud y la educación. Creo que tenemos que profundizar las capacidades para poder hacer esto y conectarlo con el rol de investigadores, academia, etcétera, en poder profundizar estas capacidades. Me parece que es crítico y es poder vincular todo esto con los aliados dentro de las instituciones estatales, ya sea a nivel nacional, internacional o regional, porque se va a encontrar a esos que tienen la misma agenda progresiva, pero quizás tienen una capacidad en unas redes. Pero para hablar en cuanto a su pregunta, que si hay esperanza de que esto va a cambiar, sí. ¿Qué se necesita hacer? Un mapeo, una coalición progresiva y otra cosa específica que sugeriría es que los actores tienen que hacer un mapeo en cuanto a cuáles los espacios donde se puede progresar con esta agenda, cuáles son las actividades, eventos o hitos que tenemos que tener este año, el siguiente año, etcétera. A hablar de nosotros y de los otros y los que están en interlocución con procesos de Naciones Unidas o personas de Naciones Unidas frecuentemente, ver cuáles son los procesos y entonces poder construir las coaliciones y las redes para ponerlo en acción. Porque se está tratando de trabajar juntos y poder construir estas coaliciones dentro del sur y norte global. Creo que sí hay oportunidades, pero hay trabajo que tenemos que hacer para poder avanzar con la agenda. Gracias. Una muy buena nota para poder terminar esta conversación fascinante que hemos tenido. Y es que hay esperanza para el futuro, para este trascendental informe FACTI, para convertirlo en acción, incluir a todos los actores de la sociedad para que esto suceda. Gracias. Hemos llegado al final. Hay más preguntas. Lo siento que no podemos abordarlas todas, pero a nombre de FTC les queremos dar gracias a todos los panelistas, a la discusión abierta, a todos los que han participado y que se han conectado en este evento. Muchísimas gracias y espero que tengan un buen día. Gracias.